El viento es aire en movimiento. No se le ve, pero se notan sus efectos. Así pues, se aprecia la acción del viento. Pero ¿cómo estudiar algo que uno no ve? Un buen procedimiento para estudiar el viento es observar el agua. Tanto esta como el viento son fluidos, y su comportamiento es muy parecido. De esta similitud se sirve el cine para crear efectos atmosféricos especiales. Los científicos de la atmósfera emplean simulacros en depósitos para estudiar el viento. Al fluido se le imprime movimiento por medio de una fuente de calor. Al calentarse, el agua sube y la otra circundante se desplaza para ocupar su lugar. Esta reacción de los fluidos al ser sometidos al calor se llama célula de convección. Lo mismo sucede con la atmósfera. En este caso, el suelo abrasado por el sol produce una célula de convección. La corriente de aire ascendente recibe el nombre de térmica. Localizando las térmicas, los pájaros planeadores pueden recorrer cientos de kilómetros sin mover las alas. Y no son los únicos que se sirven de las térmicas. Los planeadores con una velocidad de 5 metros por segundo pueden ascender a gran altura planeando. El piloto maniobra cuidadosamente su aparato procurando mantenerlo en las corrientes ascendentes de aire. La Tierra calentada por el Sol es la fuente de calor de esta pequeña célula de convección atmosférica. Una masa de aire mayor que asciende de una isla tropical calentada por el Sol. El Sol, al ir subiendo en el cielo, calienta la isla, haciendo que se alce el aire que hay sobre ella. Esto deja un hueco que llena un aire más frío procedente del mar. Esta brisa marina puede soplar desde todas las direcciones. La humedad del aire ascendente origina una chimenea de nubes en cúmulo. Por la noche, cuando la Tierra se enfría, el viento se invierte. Al proceder de la Tierra recibe el nombre de brisa terrestre. Lo mismo ocurre a lo largo de la costa. Ahora estamos bien entrada la mañana. El sol ha calentado la tierra y se ha formado una célula de convección. Ha llegado la esperada brisa marina. Es una hermosa brisa. Frente al puerto el viento hincha las velas, presagiando horas de navegación regular generadas por esta gigantesca célula de convección. El vapor de una central eléctrica cercana revela la dirección de la brisa marina. El viento se mantendrá constante toda la tarde, pero al anochecer se va deteniendo poco a poco para cambiar finalmente de dirección. Aquí la alternancia diaria de brisa marina y brisa terrestre crea los vientos costeros, pero en otros lugares del mundo un esquema semejante a este sigue el ciclo de las estaciones y afecta a continentes enteros. Cuando el continente asiático recibe el calor del verano, el aire empieza a ascender. Esta enorme célula de convección atrae el aire húmedo de los océanos cercanos. Las nubes se apelotonan sobre la tierra desencadenando los monzones, esas lluvias tan esperadas después de muchos meses de sequía.
Casi la mitad de la población mundial depende de los monzones para obtener ese agua tan imprescindible para la vida. Naturalmente, hay lugares que reciben más lluvia que otros. En el pueblo de Cherrapunji, en la India, los monzones han descargado una enorme cantidad de agua. En el cénit de la época de los monzones, caen sobre Cherrapunji unos 25 metros cúbicos de agua. Algunos vientos recorren todo el globo terráqueo en el transcurso del año. En las proximidades del Ecuador, el sol tropical origina la célula de convección más gigantesca de la Tierra. Las corrientes de retorno de esta célula de convección son desviadas por la rotación de la Tierra, formando los vientos alisios. Y en las latitudes templadas, donde vivimos la mayoría de nosotros, los vientos del oeste, que son los predominantes, forman grandes bandas. Incrustados en esta corriente principal se hallan los sistemas tormentosos que traen la lluvia y la nieve. Así pues, tanto los vientos costeros como los monzones y como los vientos dominantes son puestos en movimiento por el calor. Pero una vez en movimiento, la corriente de aire puede verse afectada por los obstáculos que encuentra. Las montañas, por ejemplo. Las montañas altas modifican las corrientes de aire. El viento se desvía, da vueltas, pierde el rumbo y cambia de dirección, dispersando la nieve en polvo. Si el viento pasa por entre dos montañas, coge velocidad, en ocasiones con fuerza suficiente para derribar montañas y arrancar árboles de cuajo. Pero de vez en cuando baja suavemente un viento de montaña poco habitual, proporcionando un día templado en plena época de esquí. Estos vientos reciben el nombre de Chinook. Este viento se origina cuando el aire que asciende por una ladera de la montaña pierde su humedad por la lluvia y la nieve. Al desbordarse, este aire seco es comprimido por el peso de la atmósfera de arriba, lo que causa un aumento de su temperatura que derrite la nieve. Un viento mucho más frío es el que nace en la quietud de las mesetas de alta montaña. Aquí, protegido por las cimas que le rodean, el aire se acumula durante semanas asumiendo la temperatura de la tierra helada. Después, su propio peso le imprime movimiento y este aire helado se extiende difundiendo el frío. Cuando el viento sopla sobre una cordillera, esta le empuja hacia arriba formando una ola montañosa. Estas nubes en forma de plato indican que se está formando una fuerte ola. Provistos de oxígeno, algunos pilotos de planeadores han ascendido por estas olas montañosas hasta los 14.000 metros de altura. También los acantilados a lo largo de la costa crean olas de aire. Estas gaviotas se dejan llevar cómodamente por el aire ascendente, lo mismo que los pilotos de ala delta que emplean estas olas para permanecer en el aire durante horas enteras. Los hombres han aprendido a servirse de la fuerza del viento. El viento, aire movido por la fuerza del sol.